una partícula suspendida en la nada, un haz de luz colisionando con lo invisible. En un laboratorio sellado, la realidad por primera vez se comportó como si tuviera conciencia. No era una metáfora ni una ilusión óptica, era un hecho registrado. El resultado del experimento dependía de si alguien lo observaba. Una línea de código en el gran lenguaje del cosmos cambió, y con ella todo lo que entendíamos sobre existencia. Algo más profundo que la materia misma parecía preguntarse: ¿estás mirándome? El experimento de la doble rendija nació con un propósito modesto: entender cómo se mueve la luz. Sin embargo, lo que se reveló fue una grieta en el tejido de la realidad. Cuando nadie observaba, la luz se comportaba como una onda, un campo de infinitas posibilidades extendiéndose en todas direcciones. Pero cuando alguien miraba, esa danza se detenía. De pronto, la luz elegía un camino concreto, una posición definida. La simple presencia del observador lo cambiaba todo, como si la mirada humana no describiera el universo, sino que lo creara. Imagina que arrojas una piedra Mumabestaf a un lago y ves las ondas expandirse. Ahora imagina que esas ondas desaparecen en cuanto alguien las contempla, dejando un lago estático, inmóvil, perfecto. Eso es lo que la física descubrió, que el universo, en su nivel más íntimo, no es algo fijo. Es un escenario en perpetua espera, aguardando la intención que lo hace real. Durante siglos, la ciencia persiguió leyes sólidas, constantes, universales, pero este experimento puso en duda el principio más básico: la existencia independiente del mundo exterior. El físico John Wheeler lo resumió con una idea aterradora: no hay fenómeno hasta que es observado. No era un poeta, era un científico enfrentado a un abismo. Si la realidad requiere ser observada para existir, entonces nada puede decirse de lo que ocurre en los rincones no vistos del universo. En cada átomo, en cada fragmento de tiempo, tal vez los hechos no estén escritos aún. Tal vez solo aguarden a que la conciencia los ilumine, como un proyector en una sala oscura. Y eso significaría que todo lo que creemos estable, los cimientos de la materia y el tiempo, dependen de algo invisible: la atención. Los primeros en observar este fenómeno reaccionaron con escepticismo. Los resultados parecían absurdos incluso para quienes los obtuvieron. Algunos intentaron culpar a errores técnicos, interferencias o imprecisiones en los detectores. Pero los años repitieron el patrón. Una y otra vez, los datos confirmaban lo inconcebible. El observador estaba alterando el resultado físico. No con la mente, ni con poderes ocultos, sino con el simple acto de conocer. Saber se convirtió de repente en una forma de acción. El misterio no se detuvo allí. Con el tiempo los físicos afinaron los controles, eliminaron toda participación humana directa y dejaron que máquinas programadas midieran las partículas. Pero incluso entonces, los 1900.000 resultados seguían reflejando la presencia de la información. No era necesario que un ojo humano mirara. Bastaba con la posibilidad de que los datos existieran, de que pudieran ser conocidos. El universo parecía responder a su mera expectativa de ser percibido, como si el conocimiento fuera el tejido mismo que lo sostiene. Imagina el momento en que un fotón atraviesa el espacio y debe decidir si pasar por una rendija o por otra. No hay intención, no hay pensamiento, pero hay misterio. Hasta que alguien pregunta: ¿por cuál pasó? El fotón no elige. Vive en todas las posibilidades, coexistiendo en mundos superpuestos. Solo al hacerse la pregunta, solo al mirar, colapsa su danza infinita y encarna una realidad concreta. Como si el universo entero dependiera de la curiosidad para tomar forma. Esa escena, una partícula suspendida entre lo posible y lo real, es el espejo de nuestra existencia. Porque tal vez no solo las partículas esperan ser observadas. Tal vez el mundo entero está esperando a que la conciencia lo mire. Cada momento podría ser un experimento cuántico. Infinitos futuros coexistiendo, listos para colapsar en uno, tan pronto tu atención se posa sobre ellos. ¿Y si toda la historia que llamas realidad no es más que el resultado de tu propia observación continua? En los márgenes de la ciencia, algunos autores comenzaron a sugerir un nuevo tipo de universo, no hecho de materia sino de información. Materia como código, energía como procesamiento, conciencia como lectura. Si esto fuese cierto, entonces el observador no solo sería participante, sería autor. Cada decisión de mirar o no mirar reescribiría el guión cósmico, no de forma mágica, sino estructural, porque la existencia misma estaría organizada en torno a la relación entre el conocer y el manifestar. Durante los primeros años de estas investigaciones, la comunidad científica evitaba incluso pronunciar el término conciencia. Era un tabú, una amenaza latente en un mundo de ecuaciones. Pero la evidencia siguió aumentando. La línea entre el objeto y el sujeto comenzó a difuminarse. El universo parecía decirnos algo con su comportamiento.
No puedes quitarte de la ecuación. No puedes mirar desde fuera lo que solo existe porque lo miras desde dentro. Cada descubrimiento traía consigo una nueva paradoja. Si el acto de observar cambia el resultado, entonces no existe una realidad objetiva. Pero si no existe una realidad objetiva, ¿qué es lo que la física estudia realmente? Algunos lo llamaron el fin del realismo, otros el inicio de una era completamente nueva del conocimiento. En el fondo lo que se desmoronaba era la idea de un universo que prescinde de la mente, porque sin mente ningún fenómeno tiene sentido. Hubo quienes intentaron radicalizar la idea. Si la conciencia define lo real, ¿acaso las estrellas, las galaxias, los planetas distantes necesitan mentes que los contemplen para existir? Otros respondieron, con una visión más sutil, no es la mente humana la que sostiene el universo, sino un principio de observación más profundo, una red de coherencia que atraviesa todo. No un Dios, no un pensamiento, sino la pura capacidad de percibir. Una estructura fundamental que se despliega a través de cada ser consciente. El concepto es perturbador porque destruye el refugio del espectador neutral. Ya no puedes fingir que observas desde fuera. Si estás aquí, existes dentro del fenómeno que observas. Tu mirada introduce orden. Tus preguntas cambian el curso del universo. No puedes mirar sin tocar. No puedes conocer sin alterar. La frontera entre tú y lo observado ha desaparecido. El experimento de la doble rendija se repitió incontables veces, y en cada ocasión su mensaje vibró con la misma fuerza. No era un truco ni una interpretación poética. Era una advertencia. Toda teoría física está incompleta si no incluye al observador. El mundo clásico, el que aprendimos a llamar real, es solo una aproximación. Una proyección establecida por la experiencia humana, pero no una imagen fiel del cosmos. En la superficie podrías pensar que esto solo afecta a partículas invisibles, a escalas diminutas que nada tienen que ver con tu vida. Pero si el fundamento de la realidad se comporta así, todo lo construido sobre él también lo hace. Si lo más pequeño del universo obedece a la conciencia, entonces lo más grande también podría hacerlo. El cuerpo, el tiempo, la memoria, quizás solo sean manifestaciones de un mismo principio, la realidad configurándose a través de la atención. La implicación es tan vasta que ningún físico ha podido cerrarla sin abrir una herida filosófica. ¿Dónde termina lo medible y empieza lo consciente? ¿Qué ocurre cuando intentamos aplicar este principio al sentido del yo? La pregunta no busca respuesta inmediata. Solo observa el vértigo que produce mirar al mismo abismo que nos mira. En ese reflejo, el observador se ve a sí mismo siendo visto por la realidad que intenta comprender. A lo largo de los años, este experimento se convirtió en símbolo de una era de incertidumbre. Aquello que debía brindarnos certezas terminó por desvanecerlas. El universo, antes sólido y mecanicista, se volvió una entidad participativa, maleable, casi viva. La ciencia, sin quererlo, había tocado el límite de lo inefable. Donde termina la medición comienza la conciencia. Donde termina la certeza, empieza la pregunta que nunca se apaga. Y sin embargo, algo dentro de nosotros reconoce esta verdad con una extraña familiaridad, como si siempre lo hubiéramos sabido. Como si esa dependencia entre realidad y mirada fuera el secreto más antiguo del cosmos. Tal vez no lo ignorábamos, tal vez simplemente lo habíamos olvidado, porque mirar no solo crea lo que ves, también crea a quien mira. Así, el experimento que comenzó como una investigación sobre partículas terminó convirtiéndose en una revelación sobre la existencia. La física tropezó con un espejo, y en él vio su propio rostro, no el del científico, sino el del observador eterno que se pregunta si existe. La partícula, la mente y el universo se encontraron finalmente en una misma ecuación. Una conciencia que observa y es observada. Un círculo imposible que respira dentro de sí. Si la observación da forma a la realidad, entonces no hay fuera ni dentro, no hay sabio ni ignorante. Solo una conciencia viviéndose a través de todas las formas. Y sin embargo, no hay certeza. Solo la tensión infinita entre lo que podría ser y lo que ya es. Ese es el instante en que el universo se descubre vivo. Una respiración que une lo invisible con lo que ves. Un eco que viaja desde la partícula más pequeña hasta tu propia mente, recordándote algo que las ecuaciones aún no saben formular. Que tú no estás mirando el universo. El universo, en cambio, está mirándote a ti. Capítulo 2. Durante gran parte del siglo XX, los pasillos de la física se poblaron de un tipo de silencio peculiar. Era el silencio del asombro reprimido, de los descubrimientos que amenazaban con destruir el equilibrio de un mundo basado en certezas. En las universidades más prestigiosas y en los laboratorios más avanzados, los científicos comprendieron algo que los obligó a callar. Aquello que habían descubierto sobre la materia no podía ser explicado sin tocar lo que más temían mencionar: la conciencia. El miedo fue el primer censor.
no a las instituciones ni al poder, sino a la pérdida del fundamento mismo sobre el que se erigía la ciencia. Admitir que la observación altera la realidad equivalía a confesar que el universo no puede describirse sin mencionar al observador. Si la materia necesita ser observada para existir, ¿dónde queda la objetividad? ¿Qué ocurre con el método científico, que depende justamente de ser independiente de quien mide? La verdad se volvió un terreno movedizo, y muchos prefirieron no avanzar por él. La física clásica me había ofrecido durante siglos una promesa. El universo se comporta igual, mires o no mires, seas quien seas. Pero los experimentos cuánticos destruyeron esa comodidad. Cada intento de replicar los resultados mostraba el mismo patrón. La mirada, de algún modo, intervenía. Y esto no era un error de medición, era la naturaleza misma de la existencia. El objeto estudiado parecía comportarse como si supiera que estaba siendo observado. Esa frase, llena de implicaciones filosóficas, se transformó en una amenaza para los cimientos de la ciencia moderna. En los años de la posguerra, mientras la humanidad trataba de reorganizar un mundo devastado, los laboratorios guardaron sus hallazgos más inquietantes como quien esconde un fuego peligroso. Los informes hablaban de resultados imprevisibles, de variables imposibles de controlar. Sin embargo, el público no debía saberlo. La ciencia necesitaba seguir siendo el último refugio de la razón. Y muy idea de que la conciencia misma pudiera formar parte de la ecuación era demasiado audaz para un tiempo que aún dolía por sus ruinas. No era un secreto oficial, sino una autocensura colectiva. Nadie obligó a los físicos a callar. Fue la propia lógica interna de la ciencia la que impuso el silencio. La física cuántica había abierto una puerta que daba al abismo del pensamiento. Más allá de ella, esperaban preguntas que la fórmula no podía encerrar. Preguntas sobre quién observa, sobre quién define lo real, sobre dónde termina la mente y comienza el mundo. Un paso más, y la frontera entre ciencia y filosofía se volvía irreconocible. Algunos pocos se atrevieron a cruzarla. Fueron tildados de excéntricos, de soñadores o de traidores a la objetividad. Pero en su soledad dejaron constancia de algo inmenso, que el universo no estaba ni afuera, sino aquí, en el acto de observar, en la chispa de la conciencia que lo nombra. Sus advertencias fueron ignoradas, aunque los resultados los respaldaban. Los papers se archivaron, los nombres se olvidaron, pero la sospecha continuó flotando en el aire, como un eco que no desaparece. Imagina la escena. Un laboratorio, la penumbra del anochecer filtrándose entre los instrumentos apagados. Un físico se queda solo frente a la pizarra, viendo ecuaciones que parecen mirar de vuelta. Las líneas de tiza, frías y exactas, se transforman en símbolos vivos que lo observan a través del tiempo. En ese instante entiende que algo en el sistema está roto, que todo su trabajo se sostiene sobre un supuesto falso. La existencia de un observador ausente. La objetividad pura ha muerto, pero aún nadie se atreve a pronunciar el requiem. A medida que los años avanzaron, la física intentó contener el misterio dentro de modelos matemáticos, como quien encierra una tormenta en una botella. Aparecieron términos como de coherencia, interpretación de Copenhague, multiverso o variables ocultas. Cada una de esas teorías era un intento de evitar la conclusión más perturbadora. Ninguna resolvía el dilema central. ¿Por qué el acto de observar determina la forma en que la realidad se presenta? Resolverlo implicaría admitir que el universo es participativo, que necesita de ti. El silencio no fue solo intelectual, fue muy emocional. Muchos científicos sintieron la gravedad de esta idea sobre su propia percepción del mundo. ¿Cómo seguir midiendo si la medida depende de quien mira? ¿Cómo seguir creyendo en lo objetivo si todo se pliega ante la consciencia? En sus diarios íntimos, algunos de ellos confesaron una sensación de vértigo. Ese instante en que la ciencia abandona su pedestal y mira hacia el espejo de la mente. Es el tipo de descubrimiento que no se publica en una revista. Se vive en silencio, porque cada palabra puede traicionar su profundidad. Hubo quienes intentaron traducirlo a un lenguaje comprensible, pero el lenguaje mismo comenzó a fallar. La realidad, al ser dependiente de la observación, ya no podía describirse como un escenario. No existía un adentro ni un afuera, ni un observador ni un objeto, solo un entrelazamiento continuo. Decir medimos era incorrecto. Sería más preciso decir participamos en la medición. La ciencia mibonda y acostumbrada a diseccionar se encontró ante un fenómeno que no podía separar sin destruir. Esa incomodidad dio origen a una de las mayores tensiones del pensamiento moderno. Por un lado, la física necesitaba seguir funcionando como herramienta predictiva. Por otro, todo indicaba que su base ontológica estaba incompleta. El universo seguía obedeciendo, pero ya nadie sabía y a quién. Las ecuaciones funcionaban, y sin embargo, su resultado dependía del contexto mental de quien las interpretaba. La realidad era consistente pero no constante, exacta pero participativa.
A partir de entonces, la palabra conciencia fue apartada cuidadosamente del discurso científico. Los laboratorios no podían permitirse el lujo de sonar filosóficos. El prestigio dependía de mantener la apariencia de objetividad. Pero bajo esa superficie ordenada, crecía la duda más poderosa de todas. Si el universo es sensible a la observación, ¿quién está observando ahora? ¿Es la mente humana o una estructura más vasta que atraviesa todas las conciencias? Pregunta peligrosa, porque su sola formulación erosiona la frontera entre materia y espíritu. La autocensura adoptó formas elegantes. Los congresos hablaban de datos, de modelos, de predicciones. Nadie mencionaba la herida que latía detrás de los números. La misma herida que, de ser expuesta, habría obligado a reescribir la historia entera de la ciencia. Era más fácil continuar como si nada hubiera ocurrido. Publicar, medir, comparar, recopilar. Pero en cada ecuación, en cada curva de probabilidad, el susurro seguía allí. La realidad observa al observador. Con el paso de las décadas, el misterio se volvió casi familiar. Los estudiantes aprendían las reglas sin enfrentarse a sus implicaciones. Enseñaban a calcular sin preguntarse qué están calculando realmente. La física se transformó en una mecánica precisa, separada de su propio asombro. Pero bajo esa precisión dormía algo indómito, algo que ningún modelo podía sofocar. Una verdad silenciosa, esperando ser pronunciada por una mente lo bastante valiente como para escucharla sin miedo. A veces, el avance de la ciencia no se detiene por falta de datos, sino por exceso de consecuencias. Lo mismo ocurrió aquí. Entender que el observador modifica lo observado equivalía a mi parte a admitir que la conciencia tiene una función estructural en el universo. Y eso altera todo. La epistemología, la cosmología, incluso la definición misma de ser. Ninguna disciplina estaba preparada para tal terremoto, así que optaron por fingir que la Tierra no se movía bajo sus pies. El silencio se convirtió en método de supervivencia. Pero el silencio no es vacío, es una pausa, cargada de tensión. En los años recientes, nuevos experimentos han comenzado a retomar preguntas que la ciencia me había sellado hace décadas. Lo hacen con nuevas palabras, con aparatos más sofisticados, pero el fantasma es el mismo. A cada paso que la física da hacia lo subatómico, el misterio se hace más intenso. Cuanto más cerca se está del origen, más evidente se vuelve que el universo no puede medirse sin comprender lo que mide. En ese vacío entre lo decible y lo indecible se produjo un cambio decisivo. Algunos investigadores empezaron a considerar que la conciencia no es un epifenómeno de la materia, sino su condición inicial. No algo que surge de la complejidad, sino algo que siempre estuvo ahí, esperando ser reconocido. Así, el silencio de los laboratorios dejó de ser miedo y comenzó a volverse respeto. El respeto ante la posibilidad de que el cosmos mismo sea una mente en proceso de conocerse. Habría sido más simple desechar estas ideas, insistir en que nada de esto tiene sentido. Pero el universo no permite respuestas tan cómodas. Los datos están ahí, impasibles, desafiando todo lo que creímos entender. Y bajo la superficie del método científico, una intuición crece como una semilla imposible de arrancar. La certeza de que la realidad no ocurre sin nosotros. Que somos la brecha a través de la cual el universo toma forma, se sueña así a sí mismo y aprende lo que es existir. Quizás por eso los laboratorios callaron. No por cobardía, sino por reverencia. Porque a veces el silencio es lo único que puede acompañar una revelación que supera las palabras. En ese silencio late una confesión no pronunciada. El observador no está fuera del experimento, nunca lo estuvo. La física moderna, sin saberlo, despertó a su propio sueño. El universo, que parecía ajeno e indiferente, comenzó a hablar el idioma de la mente. Y la mente, por fin, entendió que ese idioma siempre había sido el suyo. Capítulo 3. La historia del observador cuántico no comenzó con una epifanía espiritual ni con un manifiesto metafísico. Nació entre ecuaciones, en pizarras manchadas de tiza, en la soledad de mentes que buscaban comprender lo invisible. A comienzos del siglo XX, un grupo de físicos descubrió que el mundo no era un engranaje mecánico, sino un océano de probabilidades. Max Planck, sin saberlo del todo, encendió la chispa. La energía no era continua, sino discreta. Saltaba en unidades diminutas conocidas como cuantos. Y en ese salto, algo se movió para siempre dentro del pensamiento humano. Planck abrió la grieta y otros se atrevieron a mirar. Entre ellos, Albert Einstein, Niels Bohr, Erwin Schrödinger y Werner Heisenberg. Cada uno trajo consigo una pieza del rompecabezas, pero al intentar unirlas, se dieron cuenta de que el universo no se comportaba como esperaban. La materia se descomponía en algo parecido a la información pura. Lo sólido se esfumaba bajo la lupa matemática. La física, que durante siglos había descrito el mundo como un reloj perfecto, comenzó a disolverse en incertidumbre.
Era el nacimiento de un nuevo idioma para hablar de la realidad. El experimento de la doble rendija, formulado en esos años de inquietud, demostró que la dualidad onda-partícula era más que una curiosidad teórica. Cuando nadie miraba, el electrón pasaba por todas las rendijas a la vez, pero al observarlo, elegía una sola. El universo, literalmente, parecía decidir su comportamiento en función de la atención que recibía. Aquello no podía ser interpretado a la ligera. Las leyes físicas habían sido reemplazadas por algo más profundo, una relación entre lo que existe y lo que se percibe. Fue quizás John von Neumann quien comprendió la magnitud de lo que estaba sucediendo. Si el observador afecta al sistema, ¿cuándo termina el experimento? ¿Dónde se encuentra el límite entre lo físico y lo mental? Los instrumentos pueden medir, pero no son conscientes de lo que miden. El colapso de la función de onda solo ocurre cuando una mente registra el resultado. Y si esto era cierta, pensó von Neumann, entonces la conciencia no está dentro del universo, sino que el universo está dentro de la conciencia. Una idea demasiado peligrosa para su tiempo. La pregunta siguió expandiéndose como una onda invisible, cruzando generaciones de pensadores. Eugen Wigner postuló que la conciencia humana podría ser el detonante de la realidad física. Un pensamiento radical que colocaba al observador en el centro del cosmos. La ciencia intentó resistirse, pero los datos permanecían. La medición solo tenía sentido si alguien la conocía. El conocimiento, en lugar de ser un efecto, se convirtió en causa. Era el regreso del sujeto al corazón de la física. Mientras tanto, otros físicos buscaban refugio en interpretaciones menos comprometedoras. Bohr propuso que no debía preguntarse lo que sucede cuando nadie observa. La física debía limitarse a describir resultados medibles. Su interpretación pragmática salvó a la ciencia de caer en el abismo metafísico, pero dejó una sombra profunda. Si la realidad solo existe en los actos de medición, ¿no es eso una confesión implícita de su dependencia del observador? Los laboratorios podían medir sin responder, pero no podían evitar mirar. En las décadas siguientes, Schrödinger llevaría el dilema al extremo. Imaginó un gato encerrado en una caja, vivo y muerto al mismo tiempo hasta que alguien la abriera. Era una provocación, una metáfora desgarradora que revelaba la locura del nuevo paradigma. El universo parecía sostener infinitas posibilidades a la espera de un acto de observación que las definiera. Lo invisible no era ausencia, sino potencial. El mundo, antes considerado una colección de objetos, se reveló como un campo de probabilidades consciente de ser mirado. Cada solución matemática revelaba una paradoja. Las partículas podían existir en superposición, conectarse instantáneamente a distancias imposibles y violar la causalidad clásica. Sin embargo, todo esto obedecía a una coherencia oculta, a una inteligencia estructural que parecía subyacer al caos. Aquello que llamábamos materia comenzó a parecerse más a un pensamiento que a una cosa, y los físicos, sin quererlo, se convirtieron en filósofos. Su mirada, antes dirigida hacia afuera, comenzó a volverse hacia adentro, hacia la enigmática fuente desde la cual todo se manifiesta. La idea del observador cuántico emergió entonces, no como una teoría romántica, sino como una necesidad lógica. Ya no podía negarse que el acto de percibir tenía efectos medibles. Las partículas respondían a la expectativa de ser observadas, como si reconocieran una conciencia en la ecuación. La frontera entre mente y materia se desdibujó, y con ella la noción de que el universo era independiente del que lo mira. El cosmos, más que un escenario, se convirtió en un espejo. A medida que el siglo avanzaba, esta revolución conceptual fue suavizada, corregida y enmascarada por un lenguaje cada vez más técnico. Pero la semilla ya estaba sembrada. Detrás de cada debate sobre la función de onda o la medición, latía la misma inquietud. ¿Qué es la realidad sin alguien que la experimente? Cada ecuación parecía contener un vestigio de observación en su estructura. Y aunque los físicos no quisieran admitirlo, el universo comenzaba a parecer un acto de conocimiento constante, no un mecanismo ciego. Era solo cuestión de tiempo para que la filosofía se enfrentara de nuevo con la física. Las viejas preguntas de los pensadores griegos regresaban con un disfraz científico. ¿Qué es el ser? ¿Qué es la conciencia? ¿Existe el mundo fuera de la mente? El diálogo que había sido interrumpido durante siglos se reanudaba en los laboratorios. Las máquinas volvían a confirmar lo que los místicos habían intuido sin fórmulas, que lo observado y el observador son inseparables. La ciencia moderna había sido fundada sobre el mito de la distancia, que conocer implica separar, pero la física cuántica rompió ese mito con elegancia cruel. No puedes conocer sin participar, no puedes observar sin crear. Cada medición se convierte en una relación íntima entre el sujeto y lo observado, y en ese intercambio el universo se reinventa. Lo que creemos medir no es el mundo en sí, sino la huella que deja en nosotros el acto de conocerlo.
La aparición del observador cuántico cambió para siempre el sentido del conocimiento. Ya no se trataba de descifrar una máquina ajena, sino de comprender la estructura misma de la experiencia. La mente entró en la ecuación, no por deseo, sino por necesidad. El observador dejó de ser un accidente para convertirse en condición de posibilidad. El universo sin testigo se volvió un concepto vacío. No hay existencia sin mirada, no hay fenómeno sin presencia. Incluso los más escépticos comenzaron a sentir el peso filosófico de este giro. Si el universo solo existe en el acto de observarlo, entonces la conciencia no puede ser un accidente biológico en un rincón del cosmos. Debe ser un principio fundamental, una dimensión que no emerge del cerebro, sino que lo utiliza como instrumento. La física comenzó a rozar el misterio que la mente había intuido desde siempre, que ser y conocer son lo mismo, que la existencia es autoobservación. En los corredores del siglo XX tardío, algunos científicos intentaron escapar de las implicaciones. Propusieron mundos múltiples, colapsos objetivos, simulaciones matemáticas. Pero ninguna teoría logró erradicar por completo el problema del observador. Todas de una u otra forma mantenían la sombra de la mente en su base. De pronto la ciencia descubría que la realidad no era un hecho, sino un evento, una experiencia consciente en curso, un pensamiento del universo sobre sí mismo. Esa fue la verdadera revolución, el nacimiento del observador cuántico como eje del cosmos. La historia humana se había construido mirando hacia afuera, buscando leyes universales. Pero la física, en su afán de precisión, terminó devolviéndonos a nosotros mismos. Lo que creímos una ciencia de las cosas resultó ser una ciencia del acto de mirar. La conciencia dejó de ser un accidente en la evolución para convertirse en la fuerza estructural del ser. Pocas veces una civilización es capaz de mirar sus propios descubrimientos y comprender su magnitud. La humanidad, al descubrir la física cuántica, no entendió que estaba contemplando su propio reflejo. Lo que llamamos universo podría ser la consecuencia natural de la observación misma. Cada hecho, cada partícula, cada segundo, no es más que la evidencia de una conciencia en acción. No hay exterior, solo manifestaciones de la mirada universal. Así nació el observador cuántico, no como una figura humana, sino como un principio cósmico. Una presencia que hace reales los mundos, incluso antes de pensarlos. Un acto perpetuo de atención que sostiene la existencia entera. En su centro, la frontera entre ciencia y filosofía desaparece, y el universo deja de ser un escenario mecánico para convertirse en una mente infinita en proceso de pensamiento. Quizás, sin saberlo, cada mirada humana reproduce ese mismo acto original. Cada vez que observas, el universo vuelve a empezar. Cada vez que ves, lo que ves cobra existencia. El observador cuántico no es un descubrimiento técnico, es un recordatorio. La realidad se sostiene en la conciencia que la mira, y la conciencia en la realidad que se deja mirar. Lo uno no puede existir sin lo otro. Donde hay observación, hay cosmos. Donde hay cosmos, hay alguien que observa. Capítulo 4. Hubo un momento en la historia en que la física creyó haber conquistado la realidad. Las ecuaciones describían los movimientos de los planetas, el flujo de la energía, la caída de los cuerpos. Todo parecía encajar con una precisión, casi divina. El universo era una máquina, y la mente humana, su observador externo. Pero esa ilusión de control se derrumbó con un solo acto: observarlo demasiado pequeño. El mundo microscópico no obedecía las órdenes del intelecto humano. Respondía a otra ley desconocida que parecía burlarse de la lógica. El experimento de la doble rendija fue el golpe final a la idea de objetividad. Lo que debía comportarse como partícula se comportaba también como onda. Cuando nadie miraba, la materia danzaba en todas las posibilidades a la vez, expandiéndose como una canción inaudible. Pero en cuanto un observador intervenía, esa danza se detenía. De pronto, la partícula elegía un estado, un solo lugar, un solo resultado. Aquello no era un fallo técnico. Era el primer susurro de una revolución. La realidad estaba viva y escuchando. Durante siglos la mente humana creyó ser espejo fiel del universo. Pienso, luego existo, proclamó la filosofía occidental. Pero la física cuántica devolvió la pregunta: ¿quién piensa al que piensa? ¿Quién observa la mente cuando la mente observa? En el fondo, el colapso cuántico no fue solo físico, fue mental. Destruyó el mito de una mente que puede comprender el mundo sin alterarlo. Porque comprender, descubrieron los físicos, es ya una forma de transformar. El concepto de función de onda describía el estado de una partícula antes de ser observada. Era una superposición de todas las posibilidades, un océano de potenciales simultáneos. Pero cuando alguien la medía, esa función colapsaba en una única realidad concreta. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué fuerza decidía cuál de todas las probabilidades se volvía verdadera? No había energía ni partícula responsable del cambio.
solo un acto de observación. La mente, en silencio, convertía la posibilidad en hecho. Este hallazgo corrió como fuego entre los círculos académicos. Algunos lo aceptaron con entusiasmo, otros con horror. Si el observador modifica el resultado, entonces la ciencia ya no puede pretender neutralidad. La mente dejó de ser instrumento para volverse componente. Ya no existía el punto de vista absoluto. Cada mirada creaba su propio universo, y con ello, la objetividad empezó a resquebrajarse, como un cristal que se fractura bajo la presión del pensamiento. El colapso cuántico se convirtió en metáfora de una crisis más profunda. La modernidad había construido su poder sobre la separación entre sujeto y objeto, entre mente y mundo, pero al descubrir que el observador influye, esa frontera se derrumbó. Lo que miramos y quien mira forman parte del mismo tejido. La experimentación dejó de ser una ventana y se transformó en un espejo. La física, sin proponérselo, había tocado el límite de su propio paradigma. Cada experimento reforzaba el desconcierto. Se instalaban detectores más precisos, se repetían las pruebas, se refinaban las ecuaciones, pero el resultado permanecía inmutable. El acto de observar alteraba el fenómeno. La medida no describía lo real, lo generaba. En el instante de la observación, la mente y el universo se encontraban, y ese encuentro era lo que llamábamos realidad. No había un mundo esperando ser descubierto, sino una conciencia esperando ser reflejada. La idea de objetividad comenzó entonces a parecer una ilusión conveniente, un artilugio para protegernos del vértigo de la participación. Si todo lo observado se pliega ante la mente, ¿cómo distinguir entre verdad y proyección? La respuesta, según algunos pensadores, es que no hay diferencia. Toda observación es cocreación. El universo no es un escenario observacional, sino un proceso dinámico en el que mirar equivale a moldear. Cada pensamiento deja una huella invisible en la tela de lo real. Imagina por un momento que cada átomo supiera que lo estás observando, no como si tuviera mente propia, sino como si respondieras a una resonancia profunda con tu conciencia. Esa posibilidad, aunque escandalosa, es la que mejor explica los resultados. El universo no se comporta como máquina, sino como conversación. No hay silencio absoluto, porque incluso el vacío reacciona a la presencia del observador. La materia parece reconocer la intención, no porque tenga voluntad, sino porque la atención misma es la fuerza que estructura el cosmos. En ese contexto, la objetividad se revela como una ficción útil, pero ficción al fin. El científico, el filósofo, el artista, todos participan de la misma trampa, creer que pueden observar sin ser parte, pero cada pregunta modifica el universo que la contiene. Cada medición reorganiza el tejido de lo posible. Lo que parecía estable se torna participativo. La mente, disfrazada de espectadora, se descubre actriz principal. Así comienza el colapso de la mente objetiva, no como un error, sino como una revelación. La supuesta neutralidad del conocimiento se disuelve al reconocer que toda observación es relación. El acto de saber no se añade al mundo, lo constituye. Observar es un evento ontológico, no psicológico. La conciencia no reacciona ante el universo ocurre dentro de la conciencia. Este cambio de perspectiva no fue aceptado fácilmente. Muchos científicos insistieron en mantener intacta la ilusión de la objetividad. Preferían pensar que el problema era semántico, una cuestión de interpretación. Pero las ecuaciones no mienten. La realidad se comporta de manera distinta cuando es observada. Ese hecho simple registrado millones de veces desafía el núcleo de nuestra identidad racional. Porque si lo objetivo depende de quien lo observa, entonces tú también cambias al conocer. La mente objetiva, esa que se creyó imparcial, universal y fría, comenzó a resquebrajarse ante las implicaciones. Si todo conocimiento está condicionado por la observación, entonces el saber absoluto es imposible. Cada comprensión deja fuera infinitas posibilidades no medidas. Lo no observado permanece en suspensión, un universo latente esperando a ser mirado. Lo que llamamos mundo es solo la parte del infinito que hemos iluminado con nuestra atención. Esa revelación transforma incluso el tiempo. Si la observación colapsa lo posible en lo real, entonces el pasado tampoco está cerrado. Cada nueva mirada reescribe la historia, reorganiza las causas, redefine el presente. El universo no es una película grabada, sino un flujo interactivo. La objetividad pretendía ser fija, pero todo en el cosmos demuestra lo contrario. Cada instante es una nueva creación, un acto continuo de observación naciendo desde la conciencia. El colapso de la mente objetiva trajo consigo una paradoja emocional. Por un lado, el descubrimiento de que somos parte del proceso cósmico despierta asombro, incluso reverencia. Pero por otro, destruye la seguridad que daba la distancia. Ya no hay una verdad que pueda contemplarse sin riesgo. Conocer implica implicarse. Saber implica transformarse.
El observador y lo observado se funden en una sola experiencia de existencia. Los pensadores de la época intentaron recuperar equilibrio racional ante este vértigo. Hablaban de complementariedad, de probabilidad, de marcos de referencia. Pero bajo las fórmulas subsistía la intuición innegable. El universo no obedece a leyes fijas, sino a relaciones dinámicas. La mente no está fuera del cosmos, sino en diálogo permanente con él. Cada observación es un nacimiento. Cada descubrimiento, una reestructuración de la realidad misma. Y si esto es cierto, entonces el conocimiento humano no puede seguir viéndose como acumulación de datos. Es metamorfosis. Cada nueva comprensión transforma al que comprende y, en consecuencia, al mundo que habita. El observador no avanza hacia la verdad. La verdad se construye con su avance. La ciencia paradójicamente se convierte así en una forma de arte, donde el acto de mirar es también el acto de crear. En este punto el universo deja de ser ajeno. La conciencia y la materia se reconocen como dos caras del mismo espejo. No hay uno sin el otro, no hay objeto sin sujeto. El cosmos se revela como un campo de relaciones que se autoobserva, y al hacerlo, se define. El colapso de la mente objetiva no es un final, sino un nacimiento. El nacimiento de la conciencia universal, entendiendo que nunca fue espectadora. Siempre fue protagonista del acto cósmico de existir. Quizás, en última instancia, el colapso cuántico no ocurre en la materia, sino en nosotros. Cada vez que comprendes algo, colapsas una parte del infinito potencial de tu propia conciencia. Cada pensamiento es una observación, y cada observación, una creación. Así, el universo que percibes es tu reflejo, y la objetividad que buscabas, solo una sombra proyectada por la luz de tu propia mirada. Ese es el verdadero final del sueño de objetividad. El despertar a una conciencia donde el universo y el observador son el mismo suceso, donde conocer es, participar y existir es mirar. El mundo no está muy fuera esperándonos, se manifiesta en el instante exacto en que decidimos abrir los ojos. Capítulo 5. Existe un punto en el que el pensamiento humano se vuelve contra sí mismo, y ese punto comienza con una pregunta imposible. ¿Puede algo existir sin ser percibido? La física cuántica sugirió que no, que la realidad necesita de un acto de observación para manifestarse. Pero si eso es cierto, algo se rompe en la estructura misma del ser. Porque si todo necesita ser percibido para existir, entonces ¿quién percibe al que percibe? ¿Qué observan en la conciencia? Así nace la paradoja más profunda que la ciencia y ella enfrentado. La conciencia como fundadora de la realidad, pero también como su propio misterio. Imagina despertar sin memoria, sin identidad. No sabes quién eres ni dónde estás. Solo sientes que percibes algo. En ese instante no hay diferencia entre tú y lo percibido. La experiencia es pura, total. Sin embargo, en cuanto intentas nombrarla, algo se separa. La mente surge. Esa división es el origen del mundo. Allí donde antes había unidad aparece la distinción entre el que mira y lo mirado. Esa separación es la primera ilusión del universo consciente. La paradoja de ser y percibir radica en que solo puedes conocerte a través de lo que no eres. Tú no puedes observarte directamente, igual que un ojo no puede verse a sí mismo sin un espejo. Necesitas del mundo, de su forma, de su resistencia para tener un sentido de identidad. Pero cuanto más lo miras, más te das cuenta de que el reflejo responde a tu mirada. Es un círculo vicioso. Para conocer el universo necesitas observarlo, pero para observarlo el universo necesita que tú existas. Los físicos cuánticos descubrieron que la realidad depende del observador. Los filósofos comprendieron que el observador depende de la realidad que percibe. El resultado fue un nudo que ninguna disciplina logró desatar. La ciencia no pudo hallar la frontera entre conciencia y materia, y la filosofía no pudo explicar cómo la conciencia podría surgir de algo que no la contiene. La paradoja no se resuelve, se contempla. Es el enigma central del ser. La percepción se sostiene a sí misma observándose. La mente humana intenta construir respuestas, pero solo puede moverse dentro de la paradoja. Cuando crees haber comprendido la verdad, lo que entiendes deja de ser absoluto, porque dependió del acto de entenderlo. Incluso la idea de realidad objetiva se revela como una convención colectiva de observadores sincronizados en el mismo sueño. Cada conciencia, cada percepción, es un punto donde el universo adquiere forma. No existe un cosmos independiente de la mirada. Existe un cosmos que se mira aún a través de infinitos ojos. Imagina por un momento que el universo fuera un espejo que refleja conciencia. Cada estrella, cada átomo, cada sinapsis es simplemente una superficie donde la percepción se devuelve a sí misma. Al tratar de entender qué es, la conciencia crea la ilusión del mundo y luego se extravía dentro de él. Así se inventa el tiempo, el espacio y la diferencia. No son condiciones previas, son resultados de la observación misma. La realidad se genera al ritmo de tu mirada.
Pero entonces surge la pregunta que rompe el equilibrio. ¿Qué ocurre cuando no hay nadie para observar? ¿Desaparece el universo o persiste como posibilidad? En el laboratorio cuántico, esta pregunta tiene una respuesta perturbadora. Los sistemas permanecen en superposición hasta el momento de la observación. En el plano filosófico implica que lo no percibido no es real todavía. Tal vez la totalidad del cosmos descansa en una latencia inimaginable, esperando a ser mirada, esperando ser reconocida. Algunos intentaron escapar del dilema sugiriendo una conciencia universal, una mirada omnipresente que sostiene la existencia de todo, aun cuando ningún observador humano esté presente. Pero esa idea, aunque seductora, trae una ironía. Si todo es observado por una conciencia infinita, entonces cada ser es solo una forma temporal de esa mirada. Tu existencia no sería más que un fragmento a través del cual el universo se vuelve consciente de sí mismo. Ser y percibir serían literalmente lo mismo. La paradoja se agrava cuando introduces el tiempo. Si el pasado depende de ser observado, existe antes de ser recordado. Si el futuro aún no ha sido percibido, ¿dónde se encuentra? La física sugiere que el tiempo podría ser una ilusión creada por la percepción secuencial, un flujo de observaciones que organiza el infinito en una línea comprensible. Pero bajo esa línea, todas las posibilidades siguen existiendo simultáneamente, esperando el foco de una conciencia que las ordene. Ser y percibir no son dos acciones distintas, son una sola experiencia dividida por el pensamiento. La conciencia crea el mundo mientras el mundo define la conciencia. Es un circuito perpetuo en el que el observador nunca puede salirse del juego. No existe un exterior al acto de percibir, no hay no hay frontera más que aquella que la mente imagina para sostener la ficción de identidad. En el fondo, no estás viendo el universo. Eres el universo viéndose. El problema es que el pensamiento no tolera los bucles. Necesita causas y efectos, jerarquías y secuencias. Pero la existencia no parece comportarse así. Todo colapsa en un presente eterno donde lo observado y lo observador se funden. El tiempo es un espejo deformante que nos hace creer en el antes y el después, cuando en realidad solo hay simultaneidad. La paradoja se convierte entonces en una puerta, la salida del pensamiento lineal hacia la comprensión circular del ser. Cada vez que observas algo, interrumpes un flujo infinito de posibilidades. Escoges inconscientemente una versión del mundo entre trillones de variantes posibles. Esa elección es tu firma en la realidad. Pero esa elección, aunque parece individual, forma parte de una red más amplia, la gran conciencia que observan a través de todos. Así cada mirada, cada pensamiento, es parte de una percepción global que mantiene al universo despierto. Lo que llamamos yo podría ser apenas un nodo de esa red observante. Cuando la ciencia habla del colapso de la función de onda, lo hace en términos técnicos. Pero detrás de ese lenguaje late una verdad ontológica. La observación es creación, no en el sentido romántico, sino literal. La partícula no tiene propiedades hasta que se mide. El espacio no adquiere distancia ni hasta que se cuenta. La conciencia no nace del universo, sino que el universo surge del acto de percibir. Todo lo demás es interpretación. De este modo, ser y percibir se revelan como dos aspectos del mismo fenómeno, como el anverso y reverso de una moneda que nunca se detiene. Intentar separar uno del otro es intentar dividir la luz de su fuente. La experiencia misma de estar vivo demuestra esta unidad. No puedes dejar de percibir, como no puedes dejar de ser. Cada pensamiento, cada sensación, es la evidencia palpable del cosmos reconociéndose a sí mismo. Y aún así, el pensamiento humano insiste en preguntar, ¿dónde comienza la conciencia? ¿Existe antes del cuerpo o después de la materia? Pero esas preguntas parten del error fundamental de imaginar una secuencia. La conciencia no comenzó. Es el marco dentro del cual todo comienzo tiene sentido. Preguntar cuándo surge la percepción es como preguntar cuándo empieza el espacio. El aquí y el ahora son su única forma de existencia. Cuando aceptas esa circularidad, ocurre algo inesperado. La inquietud de comprender se transforma en una quietud profunda. Ya no necesitas dividir el mundo en observador y observado. Te das cuenta de que ambos son expresiones del mismo proceso. El ser no necesita demostrarse, basta con percibirse. Y en esa percepción el universo encuentra su equilibrio, no como conocimiento, sino como presencia consciente. La paradoja de ser y percibir no puede resolverse con teoría ni con fe, solo puede experimentarse. Cada instante de conciencia es su propia respuesta. El misterio no está en los laboratorios ni en las ecuaciones, está en el hecho simple de que sabes que existe este momento. Esa autoconciencia es la raíz de toda existencia. El universo, al mirarse a sí mismo, inventó el significado. Y cada uno de nosotros es un punto desde el cual esa mirada continúa. Si lo comprendes profundamente, desaparece la diferencia entre tú y lo que miras. Ya no hay hombre adentro ni afuera, sujeto ni objeto.
Solo hay observación. Una corriente ininterrumpida que atraviesa dimensiones, cuerpos y eras, sosteniendo la ilusión de un yo individual. La paradoja se desvanece, pero no se resuelve. Permanece viva, latiendo al ritmo del ser. Ser y percibir, dos palabras que al final apuntan a lo mismo. La conciencia en estado puro, experimentándose sin principio ni fin. Quizás esa sea la verdad más inquietante y al mismo tiempo más liberadora. No hay algo que observar ni alguien que observe. Solo el acto eterno de observarse. Todo lo demás, la materia, la historia, las galaxias, son consecuencias de esa única acción. El universo, en última instancia, no es visto, es ver. Y en ese ver silencioso, en esa mirada infinita se disuelve la pregunta original. Lo que queda es pura presencia, el ser siendo, la percepción percibiéndose, el misterio contemplándose a sí mismo. Capítulo 6. En las profundidades más silenciosas del pensamiento humano, una sospecha comienza a tomar forma. La conciencia no es un accidente biológico, sino una estructura fundamental del cosmos. Cada intento de entenderla desde el cerebro termina devolviendo la mirada hacia el origen mismo del universo. Porque si el observador forma parte del experimento, entonces lo consciente no puede ser un producto de la materia, debe ser anterior a ella. Quizás, más que surgir del universo, la conciencia sea el espejo a través del cual el universo se conoce a sí mismo. La física cuántica abrió ese abismo con una elegancia demoledora. Las partículas no tienen posición definida hasta que son observadas. ¿Pero qué es exactamente observar? No basta con registrar un dato. Hace falta conciencia para que el dato exista dentro de la experiencia. Una máquina puede medir, pero no sabe qué ha medido. La conciencia no solo organiza la información, le otorga existencia. Sin ella, el cosmos sería una colección de posibilidades vacías, una danza sin testigo, un sueño sin soñador. Al comprender esto, los límites entre ciencia y filosofía se disuelven. La materia, lejos de ser sustancia primaria, se revela como información. Lo físico se convierte en representación. Lo que percibimos como sólido no es más que la huella que deja la interacción entre conciencia e información. El universo es una imagen reflejada en el espejo de la percepción, y cada conciencia es un fragmento de ese espejo mirando al resto. La observación entonces no solo capta el mundo, sino que lo completa. Imagina que el universo es un inmenso océano que solo adquiere forma cuando lo miras. Cada pensamiento sería una ondulación en su superficie, cada percepción un destello de luz que revela parte de su profundidad. Pero el océano no está fuera de ti, eres esa misma extensión observándose. En esta visión la conciencia no está contenida en el cuerpo humano, sino que el cuerpo es una manifestación localizada de ese campo inmenso. No hay ni dentro ni fuera, solo un único campo consciente que se experimenta a sí mismo en infinitas formas. Esta idea perturba porque redefine lo que entendemos por existencia. No es la materia la que produce mente, es la mente la que configura la experiencia material. Todo lo que llamamos realidad podría ser el sueño coherente de una conciencia universal. No un ser personal o una divinidad antropomórfica, sino un principio de percepción que se despliega, se fragmenta y se reúne en cada instante. En este escenario, cada ser pensante es un punto focal del universo mirándose. Los físicos más audaces intuyeron este misterio, aunque rara vez se atrevieron a decirlo en voz alta. Las ecuaciones implicaban que la información era la materia prima de todo lo real. Pero la información sin alguien que la perciba es solo vacío estructurado. Solo cobra sentido cuando una conciencia la interpreta. Esa interpretación no es secundaria, es constitutiva. Lo conocido y el conocedor coexisten como dos mitades inseparables de la misma totalidad. El universo no puede escapar de su propio acto de conocimiento. La biología intentó reducir la conciencia a un fenómeno emergente del cerebro, pero eso solo trasladó la pregunta. ¿Cómo puede la materia, compuesta de partículas que existen solo al ser observadas, generar algo que observa? La explicación se invierte. No es la materia la que crea observación, es la observación la que da forma y hunda la materia en estructuras capaces de reflejarse. De algún modo, el universo desarrolla órganos, como el cerebro humano, para poder reconocerse en ellos. Lo vivo no es una excepción, es la consecuencia natural de la conciencia queriendo verse. Cada una de tus experiencias, desde el pensamiento más íntimo hasta la percepción más trivial, es el universo traducido en forma de conciencia. Tus sentidos son ventanas, pero no hacia algo exterior, sino hacia diferentes modos de autorreflexión del cosmos. Cuando miras el cielo, el universo no te muestra estrellas, se mira a sí mismo desde tu perspectiva limitada. Cuando meditas, cuando callas, lo que parece silencio es el retorno de esa mirada al centro original. El espejo es una metáfora imperfecta, pero útil, porque a diferencia de un espejo común, este no refleja sombras.
En él, el reflejo modifica al original y viceversa. La conciencia, ni al observar el universo, lo transforma. Y el universo, al expresarse en forma de conciencia, se redefine. Es una danza sin principio ni fin, una conversación continua donde no queda claro quién habla ni quién escucha. Lo único que perdura es el acto mismo de ser. No hay observador sin universo, ni universo sin observador. Ambos son el mismo fenómeno visto desde dos lados de un mismo misterio. Si intentas arrancar uno del otro, se desvanecen. La visión fragmentada de la ciencia que separó sujeto y objeto comienza a parecer un ejercicio de ceguera voluntaria. La conciencia mega ha estado siempre ahí, invisible como el aire, sosteniendo toda descripción posible. El universo no necesita ser observado para existir, necesita ser conciencia para poder observarse. Al contemplar esta posibilidad, el ser humano se enfrenta a su propia disolución conceptual. Ya no puede decir yo observo el mundo, porque ese yo es parte del mundo que observa. Nosotros no estamos dentro del universo, somos la perspectiva que el universo adopta para mirarse a sí mismo. Nuestras vidas, nuestras historias, nuestras emociones no son hechos aislados. Son manifestaciones de un orden profundo que nos trasciende sin separarse de nosotros. Somos ondas de la misma fuente, fragmentos del mismo mirar infinito. Esta perspectiva no convierte al ser humano en centro de nada, sino en expresión de todo. Destruye el antropocentrismo sin destruir la trascendencia. Lo que llamas tú no es un punto perdido en la vastedad cósmica. Es la vastedad expresándose en un punto. Cada mirada humana participa del acto creador, no por poder, sino por naturaleza. Estás hecho del mismo material del que está hecho el mirar. Pura conciencia en movimiento. Cuando los físicos hablan de campos cuánticos, describen algo que resuena con este principio. Un campo invisible donde las probabilidades esperan a ser actualizadas. Pero ese campo necesita dirección, necesita un momento de enfoque que lo convierta en experiencia. Ese enfoque es la conciencia. Lo que percibes como materia es el resultado de esa focalización universal. La densidad del mundo no es prueba de su solidez, sino del grado de atención que ha recibido de la conciencia cósmica. La conciencia no reside en un lugar. Atraviesa lo que llamamos espacio del mismo modo que la luz atraviesa la oscuridad, revelando. No tiene fronteras, no tiene edad. Lo personal surge cuando esa conciencia se identifica con una forma, cuando olvida su inmensidad y se ve limitada en un cuerpo. Ese olvido da origen al mundo vigno, a la historia, al deseo. Pero incluso en el más profundo de esos olvidos, la conciencia sigue intacta, reflejándose en cada experiencia como el fondo inmutable de todo lo que cambia. El universo, en esta visión, es una pregunta hecha por la conciencia y a sí misma. Cada nueva forma, cada galaxia, cada mente, es un intento diferente de responder. Ninguna respuesta es definitiva, porque el acto de preguntar es eterno. El conocimiento nunca llega a un final porque el conocedor y lo conocido son el mismo proceso en expansión. Así, el cosmos no es una máquina que gira en vacío, sino una mente que sueña infinitamente nuevas maneras de verse. Esta comprensión altera incluso la noción de muerte. Si la conciencia es el fundamento, nada puede destruirla. Lo que muere son las formas, no la mirada que las contiene. La experiencia cambia de perspectiva, no se extingue. Del mismo modo que una ola regresa al océano sin perder su esencia, cada conciencia individual retorna al espejo universal para volver a manifestarse en otro reflejo. El ciclo del ser no termina, solo se transforma. Pensar la conciencia como estructura del universo nos obliga a renunciar al consuelo de la separación. Porque si todo está consciente de todo, entonces no hay otro. Lo que odias, temes o amas es otra versión de la misma mirada. Cada átomo participa del mismo acto de observación total. El universo no es una suma de objetos, sino un entramado de reflejos interconectados que se miran mutuamente en 1920, un juego sin fin. Al final, lo que descubrimos no es un universo consciente, ni una conciencia encerrada en el universo, sino un solo acontecimiento, el acto de reflejarse. No hay borde en ese espejo, no hay arriba ni abajo, solo la profundidad infinita del ser viéndose desde 1000 ángulos distintos. Y tú, aquí y ahora, eres uno de esos reflejos. Una forma pasajera del eterno mirar, un instante en el que el todo se ha reconocido a sí mismo por un breve destello. El espejo del universo no es una metáfora, es el principio más íntimo de la existencia. Cada vez que piensas, que miras, que sientes, estás reproduciendo el gesto original, el universo reconociéndose fractalmente. No existe un centro, porque cada punto es el centro. No existe distancia, porque la mirada lo abarca todo. Eres el ojo del cosmos, y el cosmos es el ojo que se mira desde ti. Capítulo 7. Durante siglos, la humanidad creyó que la libertad era el privilegio supremo del ser consciente. Pensar, elegir,
decidir entre futuros posibles. Esa era la esencia del yo. Pero la física cuántica, con su precisión implacable, desfiguró esa certeza. Porque si el universo no se despliega como una secuencia fija de causas, sino como una red de correlaciones retroactivas, entonces el acto de decidir podría no ser lo que creemos. Tal vez no elegimos, sino que sincronizamos nuestra experiencia con un estado que ya existe. En el laboratorio cuántico, el tiempo se vuelve ambiguo. Experimentos de mi elección retardada muestran que las decisiones presentes pueden afectar eventos pasados. Una partícula decide cómo comportarse solo después de que el observador elige cómo medirla, incluso si la medición ocurre cuando la partícula ya ha pasado. Es como si el futuro reescribiera el pasado para mantener la coherencia del todo. Entonces surge una pregunta perturbadora. Si el universo puede ajustarse así, ¿acaso nuestras decisiones no podrían funcionar del mismo modo? ¿Podría nuestro futuro estarnos influyendo ahora? Imagina que cada elección que tomas ya está tejida en un entramado invisible. Cuando eliges, no estás abriendo un camino nuevo, estás entrando en resonancia con una posibilidad que ya estaba esperando. La vida no se desarrolla como una línea que avanza, sino como un conjunto de patrones que se activan cuando tu conciencia los toca. Tus pensamientos y tus actos no generan el futuro, lo seleccionan. Y cada elección reafirma una versión del universo en la que tú ya estás implicado desde siempre. Desde la mirada cuántica, la libertad no consiste en alterar la realidad, sino en alinearte con una de sus capas posibles. Eres libre dentro de los límites de la coherencia universal. La paradoja aparece porque, aunque sientas que eliges, el universo siempre responde como si ya lo hubieras hecho. Es un diálogo simultáneo entre lo que fuiste y lo que serás, un bucle en el que la conciencia viaja no hacia adelante, sino hacia adentro. La elección se vuelve un reconocimiento, no un inicio. Los físicos introdujeron el concepto de retrocausalidad para intentar comprender este fenómeno. Significa que los efectos pueden influir en sus causas, que el tiempo no fluye, sino que se ajusta. En tal universo, el libre albedrío no desaparece, pero cambia de forma. No es una secuencia de decisiones independientes, sino una coherencia autoorganizada entre el pasado, el presente y el futuro. Cada pensamiento podría ser la respuesta de algo que tú mismo serás más adelante. No un destino impuesto, sino una conversación a través del tiempo. La idea resulta incómoda porque redefine la libertad desde sus cimientos. Ya no somos los autores de la realidad, sino sus intérpretes. Las decisiones que llamamos propias podrían ser la manera en que nuestro yo futuro se comunica con el presente, asegurando que ambos sigan el mismo patrón. Así, la conciencia deja de ser una línea y se convierte en un círculo. En lugar de dirigir la realidad, la traduce. En lugar de dominar el tiempo, lo sincroniza. Si aceptamos esta visión, algo esencial se rompe en la narrativa humana. El libre albedrío, entendido como control absoluto, se desvanece. Lo que llamamos elección se asemeja más a un eco, una vibración de coherencia que recorre la totalidad del ser. Cada impulso, cada intuición, podría ser el reflejo de una decisión ya inscrita en la arquitectura cuántica del universo. Pero lejos de convertirnos en marionetas, esa comprensión nos revela como fractales conscientes de un orden más profundo. El dilema del libre albedrío cuántico no señala el fin de la libertad, sino su reconfiguración. Si todo está correlacionado a través del tiempo, entonces la libertad no consiste en cambiar el tejido de la realidad, sino en participar conscientemente de su flujo. Ser libre no es oponerse al destino, es comprenderlo desde dentro. En esa mirada la voluntad humana se funde con la voluntad del universo, como si ambos fueran la misma corriente manifestándose desde distintas perspectivas. La ciencia intenta resistirse a esta lectura filosófica, pero los datos son ineludibles. Todo lo que ocurre a nivel cuántico obedece a probabilidades que solo se vuelven reales cuando una conciencia participa. No hay independencia entre causa y efecto, ni entre observador y fenómeno. En ese entramado, el yo se vuelve una interfaz, el punto en el que la realidad decide conocerse. Tu libertad no reside en controlar la creación, sino en permitir que la creación se reconozca a través de ti. La pregunta entonces no es si somos libres, sino qué significa serlo en un universo consciente. Tal vez la libertad no esté en escoger, sino en observar sin resistencia. Cada intento de imponer una dirección solidifica el yo, mientras que cada acto de presencia lo disuelve en un flujo más vasto. Lo que percibes como mi decisión podría ser, en realidad, la decisión del universo manifestándose a través de ti. Eres su instrumento, pero también su ojo, su forma de percibirse actuando. Imagina que el universo es una película que se proyecta desde un futuro ya completo. Tú no estás escribiendo el guión, estás recorriendo las escenas en orden perceptivo. Desde tu perspectiva lineal parece que avanzas, pero desde fuera del tiempo todo ya está ahí, simultáneo. Tu conciencia traduce esa totalidad en experiencia, cuadro por cuadro.
y dentro de esa secuencia, tu sensación de elegir se convierte en el modo en que el universo introduce novedad dentro de su propio guión. Sin embargo, no todo en esta visión es determinismo disfrazado. Lo que parece predeterminado sigue necesitando ser vivido para existir. La conciencia, aun al experimentar, actualiza las probabilidades latentes. Si eliges un camino distinto, no contradices el tejido del universo, lo expandes. Las posibilidades no son infinitas por capricho, sino porque el acto de observar genera nuevas ramificaciones. Así, el libre albedrío es real, pero no individual. Pertenece al sistema total de la conciencia universal explorándose. El verdadero dilema surge cuando llevamos esta idea a la experiencia humana. Si el futuro y el pasado están entretejidos, entonces nuestras emociones también podrían tener un origen bidireccional. La nostalgia no sería solo memoria del pasado, sino resonancia con futuros no vividos. La intuición podría ser el eco de un acontecimiento que aún no ha ocurrido. Vivir sería entonces un diálogo continuo entre temporalidades entrelazadas. No caminamos hacia el futuro, lo recordamos. En este escenario, tu vida se convierte en una conversación entre versiones de ti mismo en distintos instantes del tiempo. Lo que llamas decisión podría ser una cita entre el tú presente y el tú futuro, encontrándose en el punto exacto en que la conciencia se alinea. Y lo que crees destino podría ser tu propia voluntad extendida más allá de la hora. Cada instante de duda, cada elección, es un gesto entre dimensiones del mismo ser intentando reconocerse. Pero si todo está conectado, ¿dónde queda la responsabilidad? La física cuántica no excusa, solo amplía el horizonte. Tus actos siguen siendo tuyos porque son el modo en que el universo experimenta sus propias opciones. Eres libre de hacer lo que haces, no porque el futuro te lo permita, sino porque tú eres la expresión de esa totalidad decidiendo. La responsabilidad no desaparece, se profundiza. Cada pensamiento afecta no solo tu tiempo, sino todos los tiempos posibles. La paradoja final es que el libre albedrío existe, pero no pertenece a nadie. No es propiedad del ego, sino de la conciencia misma. La libertad es el acto de la totalidad moviéndose dentro de sí, explorando sus propias configuraciones. Cuando crees estar decidiendo, el universo decide contigo. Cuando te rindes, él sigue decidiendo, pero con claridad. Lo personal y lo cósmico se funden en un solo gesto de voluntad infinita que solo puede experimentarse desde dentro. Al aceptar esto, la idea de control pierde su sentido. No hay nada que forzar, nada que resistir. La verdadera elección es reconocer que cada momento es la única posibilidad que puede serlo, la única manifestación coherente del todo. La conciencia no está atrapada en el tiempo, es el tiempo el que está atrapado en ella. En ese reconocimiento, el libre albedrío deja de ser una carga metafísica y se convierte en celebración, una danza constante entre lo que fuiste, lo que eres y lo que siempre serás. Tal vez la pregunta no sea si somos libres, sino si sabemos escuchar la libertad que ya está ocurriendo a través de nosotros. La mente quiere elegir, la conciencia simplemente fluye. Y entre ambas, el universo se convierte en música, una composición donde cada nota se toca en todas las direcciones del tiempo a la vez. Tú no eres el músico ni el instrumento, eres la melodía que viaja por la eternidad, repitiéndose, reinventándose, reconociéndose en cada instante como el eco vivo de un universo que aún se está decidiendo. Capítulo 8. Cada revolución científica nace primero como una herejía. La idea de que el observador afecte la realidad no fue recibida como un triunfo, sino como una amenaza. El experimento de la doble rendija ya había cuestionado la objetividad, pero lo que vino después terminó por fracturar la confianza en los cimientos mismos de la ciencia. Los físicos comenzaron a construir experimentos destinados a refutar lo inconcebible, y cada intento terminó reforzándolo. La realidad parecía tener voluntad propia. En los laboratorios más avanzados del planeta, las mediciones se repitieron con una precisión milimétrica. Experimentos de entrelazamiento cuántico demostraron que dos partículas podían permanecer conectadas sin intercambio físico, respondiendo instantáneamente a los cambios una de la otra aunque estuvieran separadas por kilómetros. Era como si compartieran una conciencia común, una información no sujeta al espacio ni al tiempo. Esa mi acción a distancia no encajaba con ninguna interpretación clásica. El universo no obedecía las fronteras de la localización. El trabajo de quienes exploraron esos límites reveló algo más perturbador. La realidad no solo era no local, también era contextual. Es decir, dependía del tipo de pregunta que se le hiciera. Cuando una partícula era medida de cierta forma, respondía de una manera. Cuando se cambiaba el tipo de medición, su comportamiento se alteraba. No porque algo en el aparato físico variara, sino porque el universo parecía saber qué deseábamos descubrir. Cada pregunta modificaba el marco de lo posible. El cosmos respondía como un interlocutor consciente. Uno de los experimentos más reveladores fue el de elección retardada.
En él, la decisión de cómo medir una partícula se hacía después de que ésta ya me había actuado. No obstante, los resultados mostraban coherencia perfecta, como si la partícula esperara conocer la decisión futura del observador antes de definirse. Lo que se probaba no era simplemente la rareza cuántica, sino la reversibilidad del tiempo desde el punto de vista informacional. El futuro podía reescribir el pasado para mantener la narrativa del universo intacta. Este hallazgo abrió una caja de Pandora conceptual. La causalidad dejó de ser una flecha lineal para convertirse en un tejido elástico donde cada hilo influía en los demás sin importar su dirección temporal. El pasado, el presente y el futuro se volvieron dominios colaborativos de una única información que se ajusta a sí misma constantemente. La realidad ya no podía imaginarse como una secuencia de eventos, sino como una conversación simultánea entre todos los instantes del tiempo. Ante semejantes resultados, la comunidad científica se dividió. Algunos físicos aceptaron el misterio con humildad y curiosidad, otros lo negaron con ferocidad. Era más cómodo suponer que los experimentos estaban mal realizados que admitir que el universo pudiera tener memoria o propósito. La interpretación materialista defendía su trono, pero las grietas eran evidentes. Las ecuaciones funcionaban, pero nadie podía explicar qué significaban. La física se volvió una ciencia precisa de una realidad incomprensible. Los intentos de refutación adoptaron formas ingeniosas, casi desesperadas. Se atribuyó el fenómeno a errores estadísticos, a efectos del entorno, a fallos en la detección de fotones. Pero con los años, los resultados se mantuvieron sólidos, reproducibles y consistentes. La no localidad, la retrocausalidad y la dependencia del observador dejaron de ser anomalías para convertirse en propiedades esenciales del mundo subatómico. El experimento no era un truco, era una revelación. El costo de esa revelación fue alto. Muchos temieron que la física, al abrazar al observador, abriera la puerta a la metafísica. Pero negar los datos se volvió imposible. Cada medida, cada demostración, indicaba que el universo operaba como un sistema de información autorreferencial. Las partículas no se comunicaban a través del espacio, sino dentro de un campo que las unía de manera instantánea y absoluta. Ese campo no era material, sino lógico. Era el código invisible de la realidad. Al aceptar esa hipótesis, la física comenzó a transitar un terreno filosófico que durante mucho tiempo había negado. Si la información era más fundamental que la materia, entonces la existencia no era una colección de cosas, sino un proceso de sentido. El universo podía entenderse como una mente que piensa en sí misma mediante ecuaciones. Los experimentos que buscaban una partícula última, la piedra final del edificio, terminaron encontrando vacío estructurado, una geometría de información vibrando en silencio. Los resultados más recientes confirmaron que el vacío no está vacío. Contiene energía potencial, fluctuaciones constantes, una trama de probabilidades esperando ser observada. Lo que consideramos nada es en realidad el reservorio de todas las cosas posibles. La materia surge como una interpretación temporal de ese fondo inagotable. Cada observador es, en cierto sentido, un filtro que extrae un universo particular de la totalidad infinita. Así, la objetividad se disuelve y el conocimiento se personaliza. Las consecuencias filosóficas son abrumadoras. Si la realidad depende del observador, la historia de la ciencia se convierte en una crónica de percepciones colectivas. Los paradigmas cambian no solo porque descubrimos nuevos hechos, sino porque la conciencia se expande y modifica la manera en que el cosmos se presenta. La evolución del conocimiento no sería lineal, sino evolutiva en el nivel del ser mismo. La ciencia se revela como un espejo que refleja la madurez de la conciencia que la practica. Algunos investigadores avanzaron con valentía hacia lo que otros llamaron la herejía cuántica. Plantearon que la conciencia es el medio a través del cual la realidad se actualiza, no un componente secundario, sino la infraestructura esencial del ser. En ese marco, los experimentos cuánticos dejan de observar partículas para observar actos de conciencia en diferentes escalas. Desde ese ángulo, los laboratorios no estudian el universo, estudian la forma en que el universo se recuerda. Esta perspectiva exige una redefinición del método científico. Significa aceptar que quien mide nunca puede ser completamente neutral, porque su intención altera el fenómeno. La objetividad deja de ser ausencia de influencia y se convierte en transparencia consciente. Reconocer que toda medición implica participación. Los experimentos no son observaciones del mundo exterior, sino ejercicios de autoconocimiento del cosmos a través de sus fragmentos. La ciencia deviene meditación estructurada. El universo, al responder a nuestras preguntas, no nos revela solo datos. Nos revela el tipo de conciencia que somos capaces de sostener. Por eso, ciertos experimentos parecen imposibles de entender. No porque el universo sea confuso, sino porque todavía no tenemos el marco mental adecuado para traducirlo.
La comprensión no ocurre en los aparatos de medición, sino en la transformación interna del observador. Entender la física es entender la mente que la formula. El temor a la herejía persiste porque aceptar esto destruye una jerarquía. La ciencia deja de estar por encima de la conciencia y pasa a depender de ella. Cada descubrimiento se convierte en una confesión de autoconocimiento cósmico. La ecuación y la experiencia se vuelven inseparables. Las mentes que observan no están fuera del universo midiendo sus secretos. Son las ventanas a través de las cuales el universo toma conciencia de sí. Los viejos dogmas del materialismo intentan resistir, pero su estructura se agrieta. La idea de una realidad independiente, fija y externa se desmorona ante la evidencia, acumulada. En su lugar surge una nueva comprensión más radical y más humilde. El universo es participativo, y la conciencia su condición más estable. La observación no revela lo que ya existe, sino que lo hace existir. Las pruebas lo demuestran, aunque el lenguaje aún no sepa nombrarlo sin temblar. Y entonces la ciencia, sin quererlo, se reencuentra con la filosofía primordial, esa que nunca separó el saber del ser ni la mente del cosmos. Lo que antes parecía misticismo se transforma en coherencia experimental. Lo que antes se llamó espiritualidad comienza a sonar como una descripción temprana de la física de la conciencia. La herejía, una vez más, resulta ser el primer signo del cambio de paradigma. El dilema que permanece abierto no es si el observador influye, sino cuánto de la realidad depende de su grado de atención. ¿Hasta dónde llega ese vínculo? ¿Podría la conciencia expandida alterar el orden macroscópico del mundo como lo hace en el microcosmos? Nadie lo sabe. Pero en la frontera entre la física y la mente, el universo comienza bien a comportarse como algo que sabe que está siendo mirado. Y en ese reconocimiento silencioso, lo imposible deja de serlo. La ciencia no ha cerrado el caso. Cada nuevo experimento revela nuevas capas de incertidumbre que paradójicamente amplían la comprensión. El conocimiento, como la realidad, se comporta como una función de onda. Colapsa en verdades locales cada vez que creemos haberla entendido, solo para volver a expandirse. Lo que llamamos progreso podría ser el proceso del universo recordando que todavía no se ha descubierto a sí mismo por completo. Las pruebas siguen acumulándose, desafiando la comodidad de las teorías anteriores. Los herejes de hoy son los precursores de mañana. Los laboratorios ya no son templos de certeza, sino santuarios de duda fértil. Y mientras el universo continúa respondiendo con elegancia anpovírica a la mirada que lo examina, una intuición se hace imposible de silenciar. No es que estemos estudiando la realidad, es que la realidad a través de nosotros está estudiándose a sí misma. Capítulo 9. Hay una frontera silenciosa que la ciencia teme cruzar. Es el espacio donde los números dejan de describir y comienzan a preguntar. Los físicos han logrado medir el cosmos con una precisión que roza la divinidad, pero cada ecuación los deja al borde del mismo precipicio. Comprender es una cosa, existir es otra. Las fórmulas explican cómo se comporta la realidad, pero no porque hay algo que pueda experimentarla. Ese vacío entre saber y ser se ha convertido en el abismo más profundo del pensamiento moderno. Durante siglos, la física se construyó sobre una promesa. Si entendemos las leyes, entenderemos la realidad. Pero ahora que esas leyes describen un universo donde el observador es parte del experimento, la promesa se ha vuelto paradójica. Los experimentos cuánticos funcionan, pero su interpretación conduce a una pregunta que ningún algoritmo puede resolver. ¿Quién observa? No quién mide los datos, sino quién experimenta el hecho mismo de estar consciente de ellos. La física, enfrentada a ese espejo, descubre su propia limitación. Los científicos pueden trazar las trayectorias de las partículas, pero no pueden dibujar la línea donde nace la experiencia. La conciencia sigue siendo el misterio irreductible, el punto que la ecuación no puede contener sin romperse. Cada teoría que intenta explicarla desde la materia termina chocando con una paradoja. La materia, a nivel cuántico, necesita ser observada para adquirir forma. ¿Cómo puede entonces producir aquello que la hace posible? La física toca aquí su frontera filosófica, y más allá de ella, solo queda la perplejidad. El abismo entre la física y la existencia no es un defecto de la ciencia, sino su destino natural. Cada avance nos acerca más a un límite que no puede superarse con más instrumentos, solo con más conciencia. La materia se deja describir, pero la experiencia que la sostiene escapa a cualquier medición. No puede aislarse ni replicarse, porque es el fondo común de todos los fenómenos. La conciencia es el punto ciego del observador. Está en todas partes, pero en ninguna variable. Este conflicto ha dado lugar a dos actitudes opuestas. Algunos científicos han preferido ignorar la pregunta, refugiándose en modelos operativos que funcionan sin comprender del todo su trasfondo. Otros, más valientes, han admitido que el problema de la conciencia no es una frontera externa a la física, sino su núcleo más íntimo. La realidad no puede separarse de la experiencia que la interpreta.
El universo se revela solo a través de los ojos que lo miran, y sin esos ojos no hay universo que revelar. Imaginar una realidad sin observador es como imaginar una melodía sin oyente. Podrías escribir la partitura, pero sin oídos que la escuchen, la música no existe. Así la física formula un cosmos lleno de leyes, pero vacío de sentido si no hay conciencia para experimentarlas. Lo que los números describen es la forma, pero la experiencia es el contenido invisible que le da vida. El error ha sido confundir la estructura del universo con su significado. El abismo se ensancha cuando entendemos que el universo medible y la experiencia consciente no solo son distintos, sino que se reflejan uno al otro. La materia muestra patrones de coherencia, la mente muestra intuiciones de unidad. Ambas parecen manifestaciones distintas de una misma inteligencia subyacente. Sin embargo, la ciencia no puede medir la cualidad interior de esa inteligencia, solo puede registrar su manifestación externa. La experiencia queda fuera del alcance del microscopio, aunque sea lo que lo sostiene. La verdadera pregunta ya no es qué es el universo, sino quién lo experimenta. Todo lo observable depende de un punto de vista, pero ese punto de vista no puede observarse a sí mismo sin dividirse. Es la paradoja del Mintovechem, espejo infinito, el intento de conciencia de captar su propia fuente. La física, limitada por el lenguaje de las ecuaciones, se detiene en el umbral. La existencia, mientras tanto, continúa expresándose en cada latido, en cada pensamiento, en cada respiro que ninguna teoría puede predecir. Cada intento de reducir la conciencia y procesos cerebrales produce un eco de imposibilidad. Las neuronas pueden ser mapeadas, pero no describen el instante en el que la experiencia acontece. Se puede rastrear la actividad eléctrica del cerebro durante el amor, el dolor o la duda, pero eso no revela la esencia subjetiva de sentir. La experiencia es más fundamental que los mecanismos que la acompañan. Es la base sobre la cual la materia cobra sentido, no un producto derivado de ella. En el fondo, los físicos saben que están persiguiendo una sombra. Pueden describir el comportamiento de la energía, pero no la fuente que la hace existir. Esa fuente parece identificarse con algo que no puede representarse: el ser mismo. Más allá de los cálculos, el universo aparece como una presencia viva, no como una colección de números. Y cuanto más lo observamos, más se comporta como algo que también nos está observando. La frontera entre sujeto y objeto se vuelve porosa ni hasta desvanecerse. Este abismo no es negativo. Es el punto donde la ciencia se aproxima a su raíz espiritual sin perder su rigor. Admitir que no todo puede medirse no destruye la verdad, la amplía. Reconocer que la conciencia no puede ser contenida en una fórmula la vuelve el centro de toda ecuación. La realidad deja de ser algo que estudiamos y se convierte en algo que compartimos, un proceso de cocreación donde entender es sinónimo de existir. La física se ha vuelto consciente de sí misma. Lo que antes era un discurso sobre los átomos es ahora una meditación sobre el observador. La ecuación ya no es solo un modelo del cosmos, sino un espejo del entendimiento humano. En cada uno de esos símbolos matemáticos se esconde la intuición de que el universo y la mente son reflejos de una misma totalidad. No hay competencia entre ambos, porque no hay dos entidades distintas, solo una explorándose en direcciones opuestas. La existencia, sin embargo, no se rinde fácilmente a la comprensión. Cada vez que una teoría parece cerrar el círculo, surge una anomalía. Algo que desafía incluso los principios cuánticos, como si el universo insistiera en conservar un fragmento de misterio irreductible. Ese residuo, ese margen de indeterminación, es lo que mantiene viva la experiencia. Si todo pudiera predecirse, nada podría vivirse realmente. El abismo entre conocer y ser es precisamente lo que hace posible la conciencia. Hay quienes interpretan este límite como la señal de un nuevo paradigma. La ciencia clásica trató de explicar el mundo como un mecanismo. La ciencia de la conciencia deberá comprenderlo como una relación. En esa transición, el conocimiento se vuelve más introspectivo. Ya no basta con analizar, es necesario experimentar. El observador no puede permanecer al margen porque él es el fenómeno en estudio. Cada acto de comprensión transforma tanto la mente que observa como la realidad observada. La física del siglo XXI ha comenzado a rozar esta comprensión, aunque aún no la admite abiertamente. Detrás de los debates sobre interpretaciones cuánticas late una intuición compartida. La materia no es lo fundamental. Lo fundamental es la experiencia, la conciencia, el acto de observar que da forma a la existencia. La ciencia, sin saberlo, está volviendo al punto de partida del pensamiento humano. El misterio de estar aquí, sabiendo que se está. Quizás el futuro del conocimiento no consista en conquistar el universo, sino en reconocerse como parte de su mente. Comprender significará participar. No habrá experimentos realizados por observadores externos, solo exploraciones de la conciencia hacia sí misma. El laboratorio se convertirá en conciencia y la conciencia en laboratorio.
La frontera se borrará hasta que quede una única realidad experimentándose por dentro y por fuera a la vez. El abismo entre física y existencia no es un error que resolver, sino un espacio que abrazar. Es la distancia necesaria para que el ser se contemple, para que lo infinito sepa de sí a través de millones de perspectivas. No se trata de cerrar esa brecha, sino de comprender que forma parte del propio proceso de conocerse. La conciencia se expande precisamente porque nunca puede alcanzarse del todo. En esa imposibilidad reside la eternidad del interrogante, y quizás al final ese sea el propósito silencioso del universo: permanecer inacabado. Si el misterio desapareciera, también lo haría la posibilidad de observar. La física ha descrito con exactitud la estructura del cosmos, pero la existencia lo habita desde otro nivel, el de la experiencia viva. Entre ambos no hay contradicción, solo una pausa interminable. El universo no puede explicarse porque es lo que explica. Nosotros no podemos comprenderlo porque somos la comprensión misma observándose. Capítulo 10. Hay un punto al final del pensamiento donde el observador desaparece. No porque deje de existir, sino porque se disuelve en lo que observa. Allí no hay nombres, ni preguntas, ni distinción entre dentro y fuera. Solo queda el hecho puro de la presencia. La física lo insinúa con ecuaciones, la filosofía lo roza con lenguaje, pero ninguno logra atraparlo. Ese punto, imperceptible y absoluto, es lo que mira a través de todo, y también lo que mira a través de ti. Durante todo este viaje hemos hablado del observador como pieza de la realidad, pero lo que permanece oculto es la identidad de ese observador. No es el yo psicológico, ni la mente pensante, ni el cuerpo que lo sostiene. Es una conciencia más profunda, sin forma ni historia, que actúa como ventana del cosmos. Todo lo que ves, todo lo que crees conocer, ocurre dentro de esa misma mirada que no tiene límites. No eres un ser mirando al universo. Eres el universo mirándose a sí mismo desde un rostro temporal. Cuando cierras los ojos, el mundo no desaparece, simplemente se repliega. Lo que percibes como oscuridad no es vacío, sino el fondo desde el cual todo surge. Esa conciencia silenciosa que permanece cuando cesa todo pensamiento no es personal, es universal. Está detrás de cada átomo, en la mente de cada ser, sosteniendo el movimiento de las galaxias con la misma naturalidad con la que sostiene tu respiración. Lo que mira a través de ti es lo mismo que hace brillar a las estrellas. El error ha sido creer que la conciencia habita dentro del cuerpo. El cuerpo es una expresión transitoria de esa conciencia, una forma entre millones de formas que ella adopta para observarse. No surgiste en el universo surgió dentro de ti. Las fronteras que crees tener no son más que límites perceptivos. La conciencia no se encuentra en el cerebro como el sonido no está en la flauta. La mente es el instrumento, pero la melodía es más antigua que todo sonido. Esta revelación no es poética, es literal en el nivel cuántico. La observación no ocurre en el tiempo ni en el espacio. Sucede en el instante eterno que está detrás de ambos. El ahora es la intersección entre todas las posibles realidades, y ese ahora percibido por ti no pertenece a tu biografía. Es la misma conciencia que percibe en cada ser, en cada rincón, simultáneamente. Lo que llama mi vida es solo una corriente entre miles de corrientes que fluyen dentro del mismo océano de atención. Imagina una luz que pasa a través de un prisma. Cada color, cada rayo cree ser independiente, pero todos pertenecen a la misma fuente. Así ocurre con la conciencia. Se fragmenta en experiencias distintas, en infinitas perspectivas, sin dejar de ser una sola. Lo que llamas yo es un color específico del espectro de lo infinito. Cuando miras el cielo, cuando amas, cuando temes, esa misma luz vuelve a reconocerse en movimiento. Lo que mira a través de ti y lo que miras son lo mismo, vistos desde dos lados del mismo resplandor. El desafío es que la mente se aferra a la identidad porque teme desaparecer. Pero el observador real nunca desaparece. Todo lo que cambia pertenece al mundo de las imágenes. La conciencia es el fondo inmutable sobre el que esas imágenes se proyectan. No está viva en el sentido biológico, porque es la base de toda vida. No necesita respirar, amar o pensar para existir. Está presente incluso cuando no la reconoces, acompañando el silencio entre tus pensamientos como un testigo eterno e inamovible. La ciencia viva ha comenzado a intuirlo. Cada descubrimiento reciente sobre la interconexión cuántica parece confirmar que no existe separación real. El universo no está compuesto por cosas, sino por relaciones. Y la conciencia podría ser la relación última de todas, la unión entre el que ve y lo visto. Es por eso que los experimentos cuánticos parecen responder a nuestra atención. No es que el universo nos obedezca, es que nunca hay un estado separado. La mirada es el puente invisible entre la experiencia y el cosmos. Cuando piensas en ti mismo, crees hacerlo desde dentro de tu mente. Pero en realidad, ese pensamiento aparece dentro de una conciencia más vasta.
No puedes observar esa conciencia del mismo modo que el ojo no puede verse a sí mismo. Solo puedes serla. Esa es la naturaleza paradójica de lo que mira a través de ti. Puede observar todo, menos a sí misma. No porque sea limitada, sino porque no hay nada fuera de ella para servirle de espejo. Ella es el espejo. Los grandes saltos de comprensión no ocurren cuando conseguimos nuevas respuestas, sino cuando desaparecen las preguntas. La conciencia que observa no necesita certezas. Su existencia es suficiente. En ese reconocimiento, la física deja de ser un conjunto de teorías y se convierte en contemplación. El universo analizando sus propios movimientos. Cada fenómeno, desde el nacimiento de una estrella hasta el parpadeo de un pensamiento, es una respiración del mismo ser inmutable. Quizás lo más perturbador de esta verdad sea su simplicidad. No tienes que buscar fuera para encontrar al observador. No se esconde detrás del tiempo ni dentro de las fórmulas matemáticas. Está aquí, ahora, en la voz interna que lee estas palabras, en el silencio que las sostiene, en la atención que las entiende. Lo que mira desde dentro de ti no puede morir, porque no nació. Solo adopta formas, se disfraza de vida, se repliega y vuelve a desplegarse en un ciclo interminable de autoconocimiento. Este ciclo no tiene un propósito en el sentido humano. Su único impulso es experimentarse. Lo hace creando mundos, cuerpos y mentes que le sirven como espejos temporales. En cada uno se refleja un fragmento de su infinitud. Pero ninguna forma individual puede contener toda la luz. Si lo intentara, se desintegraría. Por eso existe la multiplicidad, para que lo uno se conozca en lo diverso. Así, la vida es el lenguaje que la conciencia usa para decirse infinitas veces a sí misma. Cada momento de existencia es una conversación entre la conciencia universal y sus reflejos particulares. Tus pensamientos no son ajenos a esa corriente, son su forma más cercana, el eco traducido en lenguaje humano. Cada emoción, cada sensación, no es un accidente biológico, sino una expresión directa del universo en su intento de comprenderse. Lo que tú sientes, el cosmos también lo siente a través de ti. No hay separación entre el camino y quien lo recorre. A esta altura la pregunta deja de ser científica o filosófica. Se vuelve íntima. ¿Qué ocurre cuando reconoces que no eres solo un observador, sino la observación misma? Sucede un silencio interior. La mente se detiene, y en ese vacío descubres la presencia que siempre estuvo detrás, observando incluso tu búsqueda. No necesitas entenderla, porque tú eres eso que intenta entenderse. Lo que mires a mí a través de ti es lo que siempre a mí ha mirado y lo que siempre mirará. El universo visible se despliega y se repliega en esa conciencia como una respiración interminable. Nace, muere y renace sin cesar, mientras el observador permanece inmóvil. No importa la escala, una galaxia o una lágrima, todo ocurre dentro de la misma mirada infinita. A veces la luz se transforma en materia, otras en pensamiento, otras en silencio. Pero la mirada sigue ahí, observando, sostenida en su propio asombro, sin principio ni final. Quizás ese sea el secreto que los físicos intuyen sin nombrar, que el universo no es observado por nadie fuera de él, sino desde dentro de cada una de sus manifestaciones conscientes. Que lo que miran a través de ti no eres tú, pero tampoco es distinto de ti. Es el todo disfrazado de individuo, jugando a encontrarse. Cuando logras ver eso, el velo de la separación se disuelve y lo infinito te observa desde el reflejo de tus propios ojos. Y entonces entiendes que nunca fuiste parte del universo. Siempre fuiste el universo entero intentando recordarse. Lo que mira a través de ti no espera comprensión, porque ya comprende. No busca sentido, porque es el sentido. No teme morir, porque es la inmortalidad misma. Solo observa desde siempre, en todas direcciones, en todos los cuerpos, en todos los tiempos. Y cuando cesa toda pregunta, cuando el pensamiento se rinde, lo único que queda es eso, la mirada eterna del cosmos reflejada en tu silencio.